Muchos temas importantes que queremos compartir con ustedes en el día de hoy. Muchos temas importantes. Ayer el Senado de la República pues aprobó el 911. Aprobó el 911, que es un instrumento de seguridad, de salud, de auxilio rápido a la población, al ciudadano en sus urgencias, muy apremiantes. Entonces, esto es un asunto de coordinación y de recursos, que si se disponen, realmente tendríamos un gran servicio de 911. También, pues, se modificó la ley que crea el Ministerio de Energía y Minas para crear una provisionalidad que yo creo que es lógica, porque muchas de las funciones que tiene hoy la Corporación de Empresas Eléctricas del Estado, la CDEE, pues en términos jerárquicos pasaban a depender del Ministerio de Energía y Minas. Pero resulta que el gobierno de Danilo Medina está comprometido con una transformación de la industria eléctrica dominicana. Danilo Medina será o no un presidente exitoso en la medida en que deje un panorama distinto en la industria eléctrica de este país. Las otras cosas se las vamos a tomar muy en cuenta. Lo que está haciendo por la educación, desde luego que es esencial. Lo que haga por la seguridad, que es otro de nuestras grandes preocupaciones, lo que haga por el empleo, pero lo de la industria eléctrica es un asunto esencial para el desarrollo de la República Dominicana. Entonces, si CDE está al frente de un proceso que incluye licitaciones para la construcción de 2 plantas a carbón, renegociaciones de contrato, etcétera, no era prudente pues quitarle atribuciones a la CDE, quitarle jerarquía para conducir estos procesos. Entonces, por eso, de manera provisional, la CDEE continuará con las funciones que tiene hasta ahora por 5 años, en lo que se supone que ya se habrá agotado todo el proceso de transformación de la industria eléctrica dominicana. Yo apoyo el cambio que se ha producido en ese sentido en la ley que crea el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, hay un tema que yo creía que en el día de hoy iba a ser tratado o iba a aparecer en alguna reseña del periódico Hoy o del periódico El Día. Me refiero a estos 2 periódicos que son parte del grupo Corripio, porque ayer participó en un almuerzo con el grupo de comunicaciones Corripio el director de Impuestos Internos, Guarocuya Félix. Entonces hay un tema que para mí es muy importante, uno de los temas que yo estoy seguro que él lo trató en este almuerzo, porque el tema se desprendía de una noticia que había publicado el periódico Hoy en el día de ayer. Ayer en el periódico Hoy aparecieron unas declaraciones atribuidas al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del gobierno, el ingeniero Juan Temístocles Montaz, en el que Juan Temístocles Montaz decía que el decreto de austeridad, que ahora el mismo gobierno dice que no es de austeridad, después que lo emitió, pero si no era de austeridad, ¿para qué se ponen a estar publicando decretos, planteando austeridad? ¿Para qué se ponen a estar creando confusión si ahora el asunto es que no es austeridad y que es y que no es? En definitiva, lo que no debió ocurrir. Entonces, porque el gobierno lo que quiere es seguir haciendo énfasis en que está cuidando la calidad del gasto. Y yo creo que esas son cosas que se pueden lograr de otra manera. ¿Qué ocurre? Que estas declaraciones de Juan Temístocles Montaz en el día de ayer
si la asociábamos a un mensaje de austeridad desde el gobierno, es decir, a un mensaje de desestimular la actividad económica desde el gobierno, unas declaraciones en las que Juan Temístocles Montás dice que ese decreto se debió al hecho de que han disminuido las recaudaciones, aunque se han caído las recaudaciones, y como el gobierno, decían esas declaraciones, se ha comprometido con un déficit de 2.8 del PBI, en función de las recaudaciones que ha tenido, no puede propiciar mayores gastos para no pasar de ahí, de esa meta. La meta es de por sí una meta que impone una disciplina al gobierno. Entonces, si vemos decreto de austeridad, por una parte, que ya ahora no es decreto de austeridad, y después vemos entonces declaraciones que plantean caída en las recaudaciones del gobierno, desde luego yo voy a pensar que la cosa está mala, que la cosa está difícil, y chivo se va poniendo la gente y uno se va poniendo muy prudente en todo lo que debe hacer. Entonces, cuando yo decía que esperaba en el día de hoy una reseña del periódico, de los periódicos, de los medios corripios, es porque desde luego que ellos, si publicaron ayer en el periódico Hoy unas declaraciones de Temo diciendo que se han caído las recaudaciones y van a tener un almuerzo con el director de impuestos internos, desde luego que le van a preguntar sobre eso. Estoy seguro que le preguntaron, aunque yo no estaba ahí. Y entonces él debió hacer las precisiones del lugar, porque yo conversé con él en el día de ayer y él tiene una visión distinta a la de Juan Temístocles Montás. Él dice que el dato de que las recaudaciones se han caído no es correcto, que incluso lo que ha ocurrido con las recaudaciones es que se han incrementado. Y el argumento que ofrece para hablar si ha habido déficits, ustedes saben que estas cosas se miden en la economía comparándola con periodos similares. Es decir, ¿cuál es el comportamiento de la economía este año? Una comparación con lo del año anterior. Entonces, en ese sentido, lo que hemos tenido es un incremento de las recaudaciones, pese a que la economía ha sido desacelerada. Entonces, con desaceleración de la economía, hemos tenido incluso un comportamiento de la recaudación que es un comportamiento que hasta ahora está por encima incluso de lo esperado. Ojalá que podamos comunicarnos con el director de impuestos internos para este tema, para que le explique al país cómo han marchado y cómo están marchando las recaudaciones. Y entonces cualquier duda que se tenga sobre esta base se despeje, porque si las cosas van bien, es importante saber que las cosas van bien, porque eso influye, eso impacta en muchas otras cosas. Así es que ojalá, yo sé que si Guarocuya habló ayer, no es un hombre que le gusta estar en todos los medios, habló ayer porque estuvo en un almuerzo importantísimo de un grupo de comunicaciones, no le gusta estar tan expuesto en los medios, pero sería bueno que él, que tiene los números totalmente actualizados, le dijera al país cómo están marchando las recaudaciones y ustedes verán que las cosas realmente van bien en ese sentido. Por otra parte, la tragedia esta de Yaguate, todavía hay cosas importantes que la policía tiene que determinar en busca de tener alguna información más actualizada y de ver si
habían otros componentes detrás. Yo fui anoche al Palacio de la Policía Nacional y hasta anoche, ¿qué había sobre la tragedia de Yaguate? Un cadáver, el primero, que todavía no está identificado. Y ese puede ser la clave para llegar a muchas otras cosas. Se había avanzado bastante en el cruce de las comunicaciones para determinar varias cosas. La policía todavía está interesada en saber bajo qué condición se presentó el policía que fue llamado para ir a auxiliar la camioneta que se había quedado, y entonces lo mataron junto con el conductor del vehículo. Hay preguntas de esa naturaleza. La policía, algunas cosas que le extrañan, unas personas que van a dejar un cadáver a un lugar, se le daña el vehículo y se quedan donde está el cadáver. Es decir, cosas así. Entonces, todavía no está terminada. Hoy pudieran haber ya mayores detalles sobre lo que ocurrió. Hay un señor ahí que no sé si estaba en una clínica, si estaba en tratamiento médico, etcétera, porque eso era lo que aparentaba. Parece que él estaba recibiendo asistencia médica en algún sitio, se habrá muerto, lo fueron a dejar, sabe Dios por qué razón. Y entonces se produjo esto que nosotros le daremos seguimiento para informarle al país con precisión qué ha ocurrido. Por otra parte, antes de entrar en el tema de la encuesta Gallup, tenemos otros temas que tratamos un poco rápido. Félix Porte es el abogado de varias de las supuestas menores o damas que habrían sido no violadas, porque no se ha hablado de violación en ningún caso, sino que supuestamente habrían recibido insinuaciones del padre Johnny en Constanza, o habrían tenido relaciones sexuales con el padre Johnny, o intercambios, etcétera, cosas que están por determinarse. Entonces, Félix Porte es el abogado de 3 de las supuestas víctimas de este caso, de las supuestas afectadas. Entonces, se ha dado a conocer un contrato en el que Félix Porte cobraría 6 millones de pesos por las conclusiones de este proceso. Félix Porte ha dicho que de lo que se trataba era de un contrato sencillamente para él garantizar que estas clientes o estas clientas insolventes, desde luego, totalmente insolventes, no contrataran otro abogado. Entonces no sé si este cobro se aspiraba de la indemnización que pudiera dar este caso, de alguna negociación final con el imputado, el padre Johnny, que tal vez para salir bien parado de esto, aunque fuera inocente, si tiene el camino de una negociación, eso nunca está de más, etcétera, etcétera. Entonces no sabemos cuál era la situación. Entonces dice ahora Félix Porte que fueron los abogados del padre Johnny los que publicaron este contrato en que Félix Porte supuestamente le iba a cobrar a estas mujeres 6 millones de pesos por sus servicios profesionales. De todas maneras, que nadie se sorprenda, porque eso para un abogado como el querido amigo Félix Porte, ese es un menudito. Eso no, pero que ese es un menudito. Aquí está Félix Porte. 7:17 minutos. Félix, ¿cómo está todo? Buenos días a todos, Julio. Buenos días. Bueno, para que aclaremos esto del contrato, de los 6 millones de pesos, ¿y de dónde saldría ese dinero, Félix Porte? Primero,
Martínez, es que es una táctica de desvirtuar la atención a las acusaciones que ese padre tiene de agresión sexual. Eso es lo que en derecho se llama una falacia ad hominem. Se quiere atacar a la persona de la información, no la información como tal. El contrato al cual tú haces referencia, es importante que tú sepas que ese dinero ni lo quieres, ni lo necesito yo, y el padre mucho menos lo tiene para pagar si es condenado, ¿verdad? Eso es lo primero. Claro. Lo otro es que ustedes deben saber es que cuando uno hace una demanda, una querella penal con constitución civil, uno pone una suma. Si yo te represento a ti porque ha pasado una desgracia, le pasa algo al hijo tuyo, y yo pongo la demanda que estamos demandando por $1, entonces el hijo tuyo vale $1. Entonces, es una acción simbólica que representa la magnitud del daño que han sufrido estas jóvenes. Es ese el punto de eso. O sea, ellos van a tener que buscar pruebas para defenderse de las acusaciones. Un contrato quota litis, un poder especial, no es prueba, ni para ellos ni para nosotros. Entonces, son argumentos en verdad que carecen de base legal, que no se van al fondo del asunto, quieren desvirtuar el asunto, quieren poner como que esto es lo que busco aquí es un fin económico, cuando ni yo ni las jóvenes buscamos un interés económico, porque primero estamos lidiando con un señor que su vida entera era un sacerdote, supuestamente no tiene dinero. Entonces, esa situación hay que descartarla totalmente. El trabajo que yo hago para ellas es honorífico y de manera alguna es con fin de lucro, es con fin de desenmascarar a ese padre rastrero en Constanza de que él haya estado cometiendo todo su viajería debajo de la toga y amparado bajo la iglesia. Hay que sanear la iglesia. Ok, entonces el contrato existe, pero existe por estas razones que has explicado. Exactamente, y de modo alguno, el contrato les resta mérito a la acusación graves que hacen las víctimas. Esas son tácticas de desvirtuar la acusación. ¿Cómo está ese proceso hasta ahora? Mira, ese proceso va bien. Tenemos unas personas que han salido y ya se han empoderado. Hoy me voy a reunir con una de ellas en La Vega. Están saliendo muchas víctimas, ¿verdad? Para desenmascarar a ese padre y que todo el mundo sepa que está usando la iglesia para hacer bellaquerías. Bueno, pues muchas gracias al doctor Félix Porte, abogado de 3 de las jóvenes que alegan haber sido víctimas de insinuaciones sexuales por parte del padre Johnny. Bueno, señores, el tema del voto preferencial también ha hecho brotar el avispero en los partidos políticos. Parece que este no es un tema muy popular en los partidos políticos. No lo quería el ingeniero Miguel Vargas, pese a que sus legisladores favorecieron el voto preferencial. No lo quieren dirigentes de los partidos políticos. Se había pronunciado, por ejemplo, la esposa del doctor Franklin Almeida Rancier, que es una militante de primera línea siempre del Partido Liberación Dominicana, miembro de su comité central, la señora Josefina Pérez Gaviño. Ayer vi una carta que le envió al doctor Reinaldo Pared la doctora Flavia García, que es miembro del comité central del PLD y además la Secretaría de Asuntos de la Mujer del Partido de Liberación Dominicana, donde entienden que el voto preferencial lo que único que hace es que da las posibilidades de seguir como candidato, de tener las candidaturas a la gente que tiene mayores posibilidades económicas, mayor fuerza mediática, etcétera, y que la gente que está haciendo su trabajo, acumulando méritos en los partidos políticos, queda automáticamente desplazada. Esta es la visión que tiene Flavia García de Espinal, que tiene Josefina Pérez Gaviño, que tienen muchos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, muchos dirigentes del PRD. Yo no sé realmente qué es lo que ocurre, porque lo que se aprueba en el Congreso debe ser
producto de lo que piensan los partidos políticos, a los que pertenecen los legisladores que aprueban esas cosas, que se suponen que no están allí por su cuenta. Entonces, ¿qué va a pasar con este tema del voto preferencial? La verdad es que no lo sé. Quiero saludar el anuncio que se hizo ayer de que para el año 2014, el que hizo la Asociación de Empresas Extranjeras en la República Dominicana, que sostuvieron un encuentro con el señor presidente, el licenciado Danilo Medina, y anunciaron estas empresas extranjeras establecidas en la República Dominicana que para el año 2014 tienen contemplado una inversión de más de $1.000 millones en la República Dominicana. Estas son las noticias que llevan mensajes reactivadores, mensajes de esperanza, mensajes de confianza. Saludan la seguridad jurídica que hay en la República Dominicana. Dicen que la República Dominicana es objeto de interés por la inversión extranjera por el clima de seguridad jurídica que hay en nuestro país. Entonces ahora voy a analizar lo que se publica hoy de la encuesta Gallup del periódico Hoy. Empiezo por el posicionamiento de los partidos políticos. ¿Qué tenemos? PLD dominando el escenario político, 51%. Entonces, si se compara con la encuesta anterior, lo que ha pasado es que el PLD ha bajado un poquito, porque el PLD tenía 53.2% en la encuesta anterior y ahora tiene un 51%. Entonces, el PRD aparece en estos momentos con un 21%, que es una cifra similar a la que alcanzó en la encuesta anterior. Ustedes saben para qué sirven los resultados de este posicionamiento de los partidos políticos al jueves 19 de septiembre del año 2013, absolutamente para nada, ni siquiera para papel de baño, porque eso es una cosa que no dice nada y pobre de aquel que se lo crea, analizando la política de la República Dominicana, analizando lo que puede pasar en el panorama político de la República Dominicana, lo que he planteado en conversaciones que uno siempre tiene todos los días a los distintos niveles, es que si vamos a hablar seriamente de política, usted me tiene que hablar a mí de lo siguiente, para que empecemos a conversar. PLD 45%, PRD 45%. Yo no me entretengo con 21%, con 22%, con 23%. Le pueden poner 0 al PRD. Y yo no estoy diciendo que se lo están poniendo. Eso es lo que la realidad está reflejando en estos momentos. Ahora, lo que la realidad real, si usted no quiere estar hablando tontería o perdiendo su tiempo, si no quiere estar perdiendo su tiempo hablando disparate, cuando usted esté ponderando al PRD, usted no lo puede ponderar con menos de un 45%, porque ese partido, cada vez que se cuentan votos y se hacen elecciones, no saca menos de ahí. Y no tiene menos de ahí. Entonces, con el posicionamiento de los partidos políticos, eso es una tontería. Eso es una tontería. No es verdad que el PRD es un 21.1%. No, que nadie se lleve de eso. 45% como mínimo en las peores circunstancias es el PRD. Y el PLD 45%. Y entonces vamos a luchar en el país, se lucha por ese porcentaje del 10 que fluctúa. Es más, si hoy hay elecciones en la República Dominicana, el PLD tiene una grave dificultad que se llama un segmento de la población que es muy difícil de nanigorear, que se llama clase media, que está muy irritada porque los sectores populares, con la comida de las cocinas populares, con plan social de la presidencia, con asfaltado, con muchas escuelas, con una serie de cosas,
los sectores populares se conducen hacia determinados objetivos que siempre van a favorecer más al que está en el poder. Ahora, ese segmento de la clase media ya es distinto, porque ahí no se le puede resolver con una funda, no se le puede resolver con 3,000 pesos, no se puede resolver con una serie de cosas. Eso es distinto. Eso es distinto. Entonces, eso no sirve para nada. Para nada. PRD, 45%. Olvídese de eso. PLD, 45%. Lo otro es disparate. Entonces, en cuanto a las candidaturas, yo creo que lo más importante, porque el escenario más real que proyecta esta encuesta es el del PRD. En el PLD la encuesta está sobre un escenario irreal. Irreal porque la aparece encabezando Danilo Medina, que tiene un 47.7%. Que hay que ver cómo tiene ese 47.7%, si no ocurrió como la encuesta anterior. Porque la encuesta anterior hubo una dificultad, que fue que Danilo la apareció encabezando, pero Danilo no aparecía como candidato. Es decir, no aparecía entre los nombres por lo que se le preguntaba a la gente, sino que la gente lo incluyó entre los otros candidatos. Y ahí apareció. Entonces, ahora, no sé si expresamente estaba planteada la pregunta, y él aparece con un 47,7%, pero eso como quiera es un problema. Lo era anterior cuando su nombre no estaba incluido, y si su nombre está incluido como quiera es un problema, porque el escenario que plantea, que está midiendo, es un escenario irreal. Danilo Medina Sánchez no va a ser candidato presidencial a la reelección en la República Dominicana. Eso sería lo último que le ocurriría a este país. Eso a Danilo Medina nunca le ha pasado por la mente. Nunca le ha pasado por la mente. Es decir, Danilo Medina es una persona coherente, una persona íntegra, que no es verdad que por conveniencias coyunturales va a cambiar posiciones que ha establecido. Y la reelección, señores, lo único que le ha hecho a este país es daño. Todas las reelecciones lo que le han hecho es daño. Y fíjense si no es así, para los que hablan de que, bueno, que una gente puede estar buscando oportunidades cuantas veces quiera y cuantas veces le sea posible, que el mejor gobierno que ha habido en la historia de este país, el mejor gobierno que ha habido en la historia de este país es el gobierno 96-2000 del PLD, que ojalá lo supere este. Yo no puedo decir que el de Danilo lo ha superado, porque hay que esperar que Danilo lo haga sus 4 años de gobierno para hacer la comparación. Probablemente Danilo o lo iguale o lo supere el gobierno 96-2000 del PLD. Ese es el mejor. Entonces, un presidente, el mismo que presidió el que ha sido el mejor gobierno del PLD, ha hecho un segundo gobierno que no fue mejor. Aunque usted vea más obras de infraestructura, no fue mejor. Y hizo un tercero que fue casi pésimo. Aunque tenga más obras de infraestructura, casi pésimo. En una serie de resultados. Entonces, esto te indica que usted tiene muy bien que ponderar y que evaluar. Porque yo creo que tiene sentido que usted busque las cosas si usted va a superar lo que ya usted hizo. Pero fíjense que 2 intentos posteriores, 2 gobiernos posteriores al 96-2000 no han superado el gobierno 96-2000. Sigue siendo el mejor gobierno que se ha hecho en toda la historia de este país. Entonces, eso es irreal, lo del PLD. ¿Por qué? Porque habrá que ver qué va a pasar sin Danilo Medina medido, aunque desde luego la inclinación, el que la gente intuya o sospeche que está más cerca de Danilo o del interés de Danilo, eso sería fundamental, porque hay una conexión, aunque en política no hay endoso, pero hay alguna conexión. Entonces, bueno, Leonel Fernández, Danilo Medina 47.7%, Leonel Fernández 15%, Margarita Cedeño de Fernández 11%, Francisco Javier García 2.4%, Reinaldo Pared 1.3%, Francisco Domínguez Brito 1.3%. Francisco Javier García, con razones para sentirse muy bien,
Muy bien, porque acaba de anunciar una candidatura, tiene 2.4, eso no es paja de coco. Los otros que todavía no han anunciado candidatura, entonces ponderado 1.3, 1.2, en el caso de Reinaldo y de Francisco, hay que ver si esto es importante o no, que cuando Alberto Fujimori le preguntaron cuál había sido el momento más trascendente de su carrera política, no fue ninguno de aquellos en los que ganó las elecciones, ni siquiera cuando se ganó las elecciones de manera sorpresiva. El momento más importante de su carrera política fue cuando en las encuestas pasó de 0,0 tanto, es decir, del grupo de otros, a tener un 1%. Cuando ya su nombre no estaba entre los otros, sino aparecía con un 1, con 1,5%, él había dado el paso a la trascendencia. Porque entre 50 y pico de aspirantes, etcétera, todo el mundo agrupado entre los otros, ya él había que mencionarlo por su nombre. Eso pasa con estos aspirantes presidenciales del PLD que tienen estas ponderaciones tan importantes. Entonces, en el caso del Partido Revolucionario Dominicano, desde luego lo que se reafirma es lo que decíamos ayer. Lo que se reafirma esta encuesta es un fortalecimiento de Miguel Vargas Maldonado. Es un fortalecimiento de Miguel Vargas Maldonado lo que refleja esta encuesta, donde Miguel Vargas Maldonado aparece ya en una situación de empate estadístico con Hipólito Mejía y Luis Abinader. Hipólito Mejía 22%, Miguel Vargas 21.3%, Luis Abinader 20.7%. Acuérdense que en la encuesta anterior Luis Abinader pues tenía un posicionamiento muy alto, lo que era natural porque todavía el panorama no estaba, no había buscado las definiciones que está buscando hoy en el Partido Revolucionario Dominicano. Todavía no se sabía cuál iba a ser la suerte de Miguel Vargas y no estaba claro que Miguel Vargas terminaría con el dominio total de la estructura. En el caso del Partido Reformista Social Cristiano, bueno, Amable 24.8%, Morales Troncoso 6.6%, Ito Bisonó 6.9%, Rogelio Genao 0.8%, etcétera. Pero este partido, lamentablemente, hay una nebulosa, ahí no se sabe lo que va a pasar con el Partido Reformista Social Cristiano. Son las 7:36, cambio y fuera, Mauri.